estos dibujos. Leonardo da Vinci no solamente fue pintor, ¿no? Fue un genio realmente, ¿no? Entonces, hace tiempo se me ocurrió hacer esta diapositiva con él. Como siempre, en la... a ver, si pongo ocultar, ¿desaparece esto? ¿Todo? No, no, solamente la parte esta, ¿sí? Ahí, ¿dónde está? Ya. Les decía de que siempre hablamos de historia. En la historia de las enfermedades venosas, por ejemplo, se remonta pues al siglo IV antes de Cristo, ¿no? En que un señor Arconte, ¿no? Hizo la primera representación gráfica de una enfermedad varicosa, como ven ahí, en este dios griego pues está abrazando una pierna, este es el trayecto de la safena, ¿no? Y en la parte inferior hay pues una úlcera, ¿no? Sobre el malleolo interno. Es lo característico de la enfermedad venosa cuando pues se completa el total del ciclo, ¿no? De esta enfermedad. Entonces fue descubierto por un arqueólogo Coerte en el año de 1893 en un santuario cercano a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Es un sitio al que quiero ir hace tiempo y ojalá que este año pueda hacer, si se levanta la famosa cuarentena, pues, ¿no? Que podemos ir. A mí ya me han vacunado, por si acaso, ya estoy con las dos dosis de vacunas y se tiene que esperar 30 días para que se complete el efecto de las vacunas y se tenga una protección importante. Pero no por eso se debe dejar de usar las mascarillas, ¿no? Y respetar las distancias y todo eso. Muy bien. Doctor, disculpe. Sí. Su pantalla creo que está congelada porque solamente podemos ver la primera diapositiva, que es ¿Y cómo? A ver, espérame. Ahora sí. Ahora. Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó la semana que pasó? No sé. Sí, doctor. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Perdón. ¿Y ahí? También, doctor. ¿Se ve mejor? ¿Y ahí? ¿También? ¿Sí? Sí. No, de la misma manera que la anterior. Ya, acá nos quedamos entonces. Está bien, no hay problema. Muy bien. En la medicina hay especialidades y dentro de las especialidades, pues ahora con el paso de los años hay subespecialidades. Entonces en la cirugía cardiovascular, pues hay especialidades. Dentro de ellas, pues se hizo una propuesta ya por 1942 por un médico apellidado Martorell, en que definió la angiología, ¿no? En la cual involucraba a la flebología, la linfología y la angiología, los tres. Inicialmente involucraba a los tres la angiología, pero en estos momentos la angiología solamente se dedica al estudio de las arterias, la linfología al estudio de los linfáticos y la flebología al estudio de las venas. Algo que debe quedar bien claro es que en las especialidades en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el título de nosotros, los que hemos hecho la especialidad acá en el Perú, es cirujano de tórax y cardiovascular, ¿no? Es decir, especialista en cirugía de pulmón, adultos y niños, corazón, adultos y niños, arterias, enfermedades arteriales, insuficiencia arterial aguda, insuficiencia arterial crónica,
aneurismas, ¿no? Aneurismas, hay aneurismas de tórax, aneurismas abdominales, que son los más frecuentes, y una miscelánea de otros tipos de aneurismas, por ejemplo, en las ilíacas, femorales, popliteas, ¿no? Los más comunes. Eso correspondería a solamente angiología. La flebología se encarga del estudio de las venas. En este caso, como vamos a desarrollar las varices, la trombosis venosa profunda y superficial, ¿no? Y sus complicaciones, como son la tromboembolismo pulmonar. Ejemplo, en la linfología puede ser enfermedad de los vasos linfáticos. Esta es una parte que ha ido también ganando espacio a través de los años, ¿no? Pero en el Perú casi no se hace. La linfología se hace en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil, ya que lo nombré, yo hice el posgrado de cirugía cardíaca, solo cardíaca, ¿no? Y allí, por ejemplo, las especialidades están divididas, ¿no? Una es cirugía de tórax, otra cirugía cardíaca, otra cirugía vascular periférica, que es la angiología. Así está dividido. En España es cirugía de tórax y cardiovascular. 5 años también, ¿no? Yo hice 4 años en Perú, en Lima, ¿no? Y hay otros, yo hice por Villarreal, son 4 años, pero por San Marcos son 3 años, nada más. No sé si ahora serán 4. Después, acá, por ejemplo, los que han hecho 4 colegas, ellos ya han hecho 4 y después en los últimos 2 años o 3 años son 5 años, ¿no? Entonces, eso sería lo que corresponde a angiología. Ustedes deben haber escuchado o haber visto que vienen algunos médicos a hacer campañas de varices, ¿no? Acá. Incluso me acuerdo que un alcalde los promocionaba. Los médicos se autotitulan flebólogos. En el Perú no existe esa especialidad. Bien claro se los digo, para que no se sientan sorprendidas por este término. La flebología, no sé si la harán en Argentina como especialidad o en otros países, pero en el Perú no existe esa especialidad. Los que hacen esto, que se dedican a hacer varices, yo opero varices, por ejemplo, ¿no? Yo hago varices, pero soy cirujano de tórax y cardiovascular y estudié eso, ¿no? Pero los que están dedicándose a esto, incluso a hacer lo que se llama escleroterapia, ellos son médicos generales, no tienen especialidad, que le quede bien claro, ¿no? Muy bien, seguimos. La flebología fue creada por el doctor Raymond Tumay en 1947 y fundó una revista en Francia que se tituló la Flebology, ¿no? Que es la revista oficial. Hasta ahora sí existe esta revista. Eso es parte de lo que ustedes están viendo, es la historia en este caso, de la cirugía, específicamente angiología, flebología, linfología. Ahora pasamos a la parte de estadística y de epidemiología, ¿no? Los costos de las enfermedades venosas. Ahí tienen ustedes unos ejemplos, ¿no? Del alto costo que se usa en las enfermedades venosas. Las enfermedades venosas, llámese varices, que incluye la insuficiencia venosa crónica, las úlceras varicosas, las trombosis venosas, ¿no? Es altísimo el costo, ¿no? Son millones de dólares que se gastan en los pacientes, ¿no?
por estas enfermedades. Es por eso que estas enfermedades venosas las han catalogado ya desde el año 1933, las han llamado como enfermedad social. Yo le he agregado otra palabra, yo la llamo una enfermedad socioeconómica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente repercute esta enfermedad, esas enfermedades en la parte social de la persona, sino en la parte económica. Vuelvo a repetir, una gran cantidad de gasto ocasiona. Y en nuestro Perú, que lamentablemente tiene uno de los peores, si no el peor, estamos en el penúltimo lugar en cuanto a gasto para la salud, ¿no? Nosotros, de repente ustedes me van a decir, doctor, pero si el año pasado el presupuesto para salud fue de 6.5%, ¿sí? Está bien, fue 6.5%. Eso fue lo que está en el papel. Pero, lamentablemente, siéntese bien para que no se caigan, no hemos llegado ni al 1% del gasto de ese presupuesto, como todos los años. Lamentablemente es así. O sea, en nuestro país, los gobernantes no le dan la importancia debida al sector salud. Por eso es que estamos así. El Sistema Nacional de Salud es paupérrimo. Por respeto a ustedes no digo otra palabra. No, es completamente paupérrimo. No gastamos en salud. Cuando la base del desarrollo de un país es la salud y el trabajo. La salud y la educación. Y en tercer lugar el trabajo. Eso va de la mano. Pero salud y educación son los dos pilares sobre los que se desarrolla un país. Lamentablemente se ha seguido, y esto lo dijo un político hace muchos años, político mundial, no recuerdo el nombre, pero dijo lo siguiente: si tú quieres gobernar en un país y ser autónomo y hacer lo que tú quieras, no les des a ese país ni salud ni educación. Y ya saben lo que tenemos, ¿no? Esa es la triste realidad. Nuestro país, gobernado por 50 familias, toda la vida, desde la época de Piérola, ¿no? Se han aprovechado de las riquezas naturales de nuestro país y lo siguen haciendo, ¿no? Y pues en desmedro de la población general, ¿no? Ya el año pasado lo ha dicho un expresidente de Uruguay, ¿no? Si Perú tuviera buenos gobernantes, Perú sería uno de los más grandes países del mundo en desarrollo, por la enorme cantidad de riqueza natural que ha tenido, ¿no? Nosotros, y disculpen que me extienda en esto, pero yo creo que es un poco necesario, nosotros hemos tenido desde la explotación del caucho, ¿no? En la selva, el guano de las islas, el salitre, después llegamos a ser primer productores en el mundo de harina de pescado, cuando fue el señor Banchero, ¿no? Que fue asesinado, mandado a matar por el gobierno de Velasco Alvarado, allá por 1968, 70. El petróleo, 1960. Yo no sé cómo pueden decir de que el señor Belaúnde fue uno de los mejores presidentes del Perú cuando de repente no habrá robado, por eso habrá sido bueno. Pero su gobierno fue terrible. Los ministros, o con la gente que se rodeó, pues fue terrible, ¿no? Lo robaron a diestra y siniestra. Y en ese tiempo estuvo el señor
Kuczynski, que fue presidente del Perú, y fue el ministro de Economía, ¿no? Con el cual se perdió la famosa página 11 del contrato de explotación de petróleo, ¿no? Allá por 1960 y tantos. Imagínense ustedes, ¿no? El señor Kuczynski, conocido lobista, así como le dicen ahora, sale esa frase en estos años, ¿no? Él trabajaba para el Fondo Monetario Internacional, nunca trabajó para el Perú, pero sin embargo fue ministro de Economía varias veces, 2 veces, si no me equivoco. Entonces se perdió la famosa página 11 con la cual estaban los contratos de petróleo con el Estados Unidos. Luego hemos tenido pues el gas, ya vieron cómo hizo el señor Toledo y luego Humala con el gas. Es una vergüenza, jóvenes, porque nosotros que somos productores de gas, pagamos el balón de gas más caro de toda Latinoamérica, y les vendemos, se les ha vendido pues a Chile, a Argentina, a México, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Es totalmente fuera de lugar. Y ahora, en estos tiempos, en estos momentos, jóvenes, no sé si ustedes lo sabrán, pero el Perú es dueño, en Puno, dueño de la... han descubierto hace unos 3 años el más grande yacimiento de litio. El más grande yacimiento de litio del mundo, en Puno. Y ya lo están negociando sin haber hecho licitación con una compañía inglesa. Lamentablemente esa es la forma en la cual se dilapida la riqueza del Perú. Bien. Ahí nomás, porque tengo para seguir, pero ahí me quedo. Si gustan, hablo otro día o después. Bien, en cuanto entonces les mencioné que era una enfermedad socioeconómica, ¿por qué? Me dirán ustedes. Porque las enfermedades venosas, pues, cuando recaen, por ejemplo, en la abuelita, o el abuelito en la casa, tiene úlcera varicosa o la misma enfermedad venosa, más que todo, ¿no? Llega el tiempo de la playa, no contemos lo de la pandemia, pero todo el mundo va a la playa. En Arequipa todos se van a la playa, ¿no? Muy pocas personas dejan de asistir a la playa. Entonces, la abuelita dice, yo no voy pues porque estoy enferma, tengo mis úlceras varicosas, ¿no? Entonces, alguien se tiene que sacrificar. La hija, la nieta, el nieto, ¿no? Pero alguien se queda. Entonces ya involucra a la familia. Por eso yo le llamo una enfermedad socioeconómica. Económica también porque ocasiona gastos. Muy pocas personas en el Perú, de los 32 millones, son 10 millones que están asegurados. El famoso SIS es otra mentira, ¿no? Es otra mentira. El SIS fue copiado de Brasil porque en Brasil todas las personas, así, escúchenlo bien, señoritas, todas las personas desde que nacen en Brasil tienen un seguro que se llama el seguro SUS, Seguro Unificado de Salud. Acá le agarraron, le cambiaron la U por ahí, como siempre nos copiamos de todo, ¿no? No les quedó mejor idea que poner SIS. Pero el SIS no lo tienen todos acá en el Perú, pues solamente un pequeño sector. En Brasil todo el mundo tiene el SUS. O sea, todo el mundo tiene derecho a ser atendido en un hospital del Ministerio de Salud. En Brasil, que entres a trabajar y que tú adquieras un seguro es otra cosa. O sea, tú en Brasil puedes tener 2 seguros sin ningún problema. En el Perú no es así, ¿no? Entonces, en el Perú pues existen, calculando, unos 20 millones de personas que no tienen seguro. Entonces estamos mal, pues. Entonces, y no dan solución a eso. Se preocupan por otras cosas y no dan solución a eso. Para terminar lo del gobierno,
¿Ustedes saben qué cantidad de personas se han vacunado a la fecha en el Perú? Es una vergüenza, señoritas. Se han vacunado 480.000 personas y ya estamos desde febrero, ¿no? 480.000 personas en el Perú. A este paso vamos a terminar de vacunar a toda la población en el año 2032. Da risa, ¿no? Y cólera. Pero así es. Chile ha vacunado ya a 8 millones de habitantes. Estados Unidos, al momento, tiene vacunado más de 100 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 380 millones de habitantes. Estados Unidos vacuna todos los días, las 24 horas del día, en los grandes estadios de fútbol americano, que es los más estadios que hay, ¿no? Las personas ni siquiera se bajan de sus carros, van y se forman colas en sus carros y se vacunan las 24 horas del día, y ahí los vacunan. Nosotros estamos por la parte de los caballos. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, es una enfermedad socioeconómica, afecta a la familia, afecta la parte económica también. Y por eso que ya por 1996, justamente en la revista Lefebology de Francia, las enfermedades venosas fueron consideradas el nuevo reto internacional. También es conocida las enfermedades venosas como la cenicienta de las enfermedades vasculares. En conjunto todo es ¿por qué? Porque los especialistas, así como nosotros, ¿no? Más importancia se le ha dado a la cirugía cardíaca, a la cirugía arterial, la angiología, ¿no? Pero no han reparado en que si tenemos 10 pacientes, de los 10 pacientes solamente 2 hacen enfermedad arterial y 8 enfermedad venosa. Entonces la mayor cantidad de pacientes que existe en el Perú, en el mundo, son de enfermedades venosas. Pero vuelvo a repetir, son muy pocos los colegas, los médicos, que se dedican a la parte venosa. Bueno, uno de ellos soy yo. Yo hago bastante lo que es la enfermedad venosa, particularmente porque en el hospital pues ya hace años que no operamos varices, pero particularmente sí hemos estado haciendo. En el hospital lo que operamos nosotros es corazón, ¿no? Tanto en adultos como en niños, bypass, arteriales y enfermedad reumática, los cambios valvulares aórticos, mitrales, hemos hecho hasta triple cambio valvular acá en el Perú, en Lima, en Arequipa, perdón, y enfermedades arteriales, aneurismas, ¿no? Especialmente una gran cantidad de aneurismas arteriales y una miscelánea de otros tipos de aneurismas, ¿no? Como les mencioné, femorales, popliteos. Me acuerdo que una vez he operado con un colega a 2 aneurismas popliteos, ¿no? Entonces, las enfermedades venosas son las que predominan, ¿no? Y que muy pocos colegas se dedican a esto, ¿no? Entonces, por eso se le llama la cenicienta de las enfermedades vasculares. Lamentablemente en nuestro Perú pues no hay muy poca estadística de la parte, de toda la parte médica, ¿no? Muy poco, no se hace investigación. Bueno, si hablamos de investigación, está venida menos en el Perú porque en los otros países del mundo pagan por eso, por dedicarse a la investigación. Le pagan a los colegas, pagan un promedio de $10,000 a $15,000 mensuales, escúchenlo bien, por dedicarse a la investigación de determinados temas, ¿no? En el Perú no, en el Perú quieren que lo hagas gratis. La única universidad que paga a los investigadores es la Cayetano Heredia. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la Cayetano Heredia es particular. Pero lo que no sabe la gente
y tampoco lo saben ustedes, ¿no? Es de que la Cayetano Heredia es así porque es mantenida por una fundación británica. Eso no sabe la gente. Es mantenida por una fundación británica que es la que le da toda la infraestructura a la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, ahí los que investigan, así como el doctor Gotuso, que fue mi profesor, ¿no? O el Ciro Maguiña, otro que me enseñó, ¿no? Se dedican a investigar y son bien pagados, pues así que no va a investigar. En la Católica, por ejemplo, llamaron para investigar y ni para el pasaje te dan. Bien chistosos son. Así no funciona la cosa, así no funciona en el mundo, así nunca vamos a salir de subdesarrollo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Antes, por ejemplo, uno accedía, hacías maestría o un doctorado, te daban licencia y te pagaban para que estudies la maestría. La maestría, pues, cuando yo la he hecho, la hice en la Católica, hice maestría de Salud Pública, Convención y Gerencia en Salud, en el 2003, 2004 y 2005. Primero que tenía que pagar, estando en la Católica, siendo docente de la Católica, yo he pagado por mi maestría. Y pues dan clases todos los sábados y bueno, dejaban trabajos, todo, no era, vamos a decir, presencial, ¿no? Pero no era todos los días como eran hace 30 años, como eran las maestrías, ¿no? Entonces, son cosas pues que en el Perú no se dan y lógicamente pues por eso estamos atrasados. Muy bien. En cuanto a las enfermedades venosas, nosotros vamos a tener dos grupos. Y las llamadas enfermedades venosas por reflujos y las enfermedades venosas llamadas por obstrucciones. Los reflujos se refieren a las varices. Las obstrucciones se refieren a la trombosis venosa profunda, ojo, también llamada enfermedad tromboembólica, pero también tenemos que tener en cuenta que hay trombosis venosas superficiales, ¿ya? Pero entonces esos son los dos grandes grupos de las enfermedades venosas. Entonces ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué le llaman reflujos a las varices? Muy bien, porque las varices, todas las venas de nuestro organismo, ¿no? Especialmente en miembros inferiores, ¿no? Tenemos unas válvulas. Por ejemplo, en las piernas tenemos un promedio de 10 válvulas, en los muslos 5 o 6, ¿no? Y que las válvulas tienen una función, la cual es que se abren para que pase la sangre, vaya hacia el corazón, y se cierren para que no se regrese. Cuando estas válvulas en algún sector, en las afenas, en las perforantes, ¿no? O sus colaterales, se enferman, es decir, no se cierran completamente, no cumplen esa función, quedan un poquito abiertas, medianamente abiertas o muy abiertas, entonces la sangre va a regresar. Por eso se llama reflujo. ¿Ok? Varices es sinónimo de reflujo. Entonces, ahí es cuando comienza el calvario para los pacientes pues, con varices, ¿no? Empiezan a presentar pues diferentes sintomatología que ya la vamos a hablar. Entonces las varices vienen a ser una dilatación patológica y permanente de las venas. Cuando yo hablo de varices, me acuerdo, el próximo año les voy a enseñar cirugía 2, ojalá que tenga la suerte de enseñarles, ¿no? Yo la comparo con las bronquiectasias. Las bronquiectasias también es una dilatación patológica y permanente, pero de los bronquios. Entonces hago una sinonimia, ¿no? Varices con bronquiectasia, así no nos olvidamos, es lo mismo. Dilatación patológica y permanente de las venas en varices y dilatación patológica y permanente de los bronquios en bronquiectasias.
Muy bien. Hay diferentes complicaciones que podemos encontrar en las enfermedades varicosas. Trastornos tróficos, que también se les llama lipodermatoesclerosis, ¿no? La varicoflebitis, ¿no? Que son las trombosis venosas parciales en colaterales o las afenas, mayor o menor. La varicorragia, que es el sangrado que se presenta en las varices cuando los pacientes tienen las dilataciones venosas, se rascan o se pueden golpear, ¿no? Y como el paciente tiene pues una cantidad de años, más o menos 10, 15, 20 años de enfermedad, y desarrollan además hipertensión venosa, así como la hipertensión arterial. Entonces se presenta la varicorragia, que es el sangrado de una varices, ¿no? Y sale como si fuera una arteria, sale a presión. Y si esta persona no es atendida a tiempo, pues tranquilamente, aunque ustedes no lo crean, se puede morir. Yo he visto 2 casos de esos. Perdón. Y por último, pues la úlcera varicosa. La úlcera varicosa, que para que una persona desarrolle una úlcera varicosa, el promedio es 20 a 30 años para que tengan úlcera varicosa o la desarrollen, ¿no? Hay una clasificación de varices, es la que yo uso para operar. Es una clasificación quirúrgica que va del 1 al 6. Cada uno de los números se divide en A y B, es decir, 1A, 1B, 2A, 2B, y así sucesivamente hasta 6A, 6B. Del 1 al 6, la úlcera varicosa está en el número 6. Puede ser úlcera varicosa presente o úlcera varicosa ausente, que ya sanó, ¿no? Pero es el grado 6. Imagínense, es el último grado. Y vuelvo a repetir, para llegar a este grado, ¿no? A la úlcera varicosa, pues transcurren un promedio de 20 a 30 años de enfermedad. Y lógicamente que paralelamente pues ya son varices complicadas, ¿no? Ya tienen hipertensión venosa y también tienen pues la lipodermatoesclerosis, que es la induración de los tejidos, especialmente a nivel de la pierna en el tercio inferior, y esto es lo que va a ocasionar el desarrollo de una úlcera varicosa. El problema de las personas es de que sea hombre o mujer, mientras no le moleste las varices, no van a acudir al médico, a pesar de tenerlas, ¿no? Entonces tienen sus varices, las personas, si sea hombre o mujer, vamos a decir una dama, vamos a la playa. No, no me gusta ir a la playa. Mentira, no es que no le guste, lo que pasa es que no quiere que le vean las piernas con unas dilataciones venosas, con sus varices. Ese es el problema, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, y ustedes recuerden, es una enfermedad social, socioeconómica, ¿no? Entonces, hay personas que se aíslan por este problema, ¿ya? En segundo lugar, las trombosis venosas, la profunda, ¿no? También hay superficial, como les digo, ¿no? También conocida como enfermedad tromboembólica pulmonar, ¿no? O enfermedad pulmonar tromboembólica, o trombosis pulmonar, ¿no? Son varios nombres, ¿no? Que es una enfermedad, una patología que se presenta en esta trombosis venosa profunda, una patología a corto plazo. Y patologías a largo plazo es el síndrome postrombótico, por ejemplo. El síndrome postrombótico significa de que después de que la persona tuvo la trombosis venosa, sea hombre o mujer, va a pasar un determinado tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, depende del tipo de cómo fue tratada la trombosis venosa, va a desarrollar el síndrome postrombótico, también llamado síndrome postflebítico, y que no es más que el compromiso del sistema de venas perforantes o comunicantes que va a ocasionar
el reflujo también y que tenga que ser operado el paciente. O sea, los pacientes que hacen síndrome postrombótico, postfluorítico, al máximo 2-3 años terminan siendo operados, ¿no? Porque desarrollaron una insuficiencia venosa crónica. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpen. No hay ningún problema, jóvenes. ¿Ya? ¿Está claro?